Seré la moderadora de esta última mesa, la 11ª mesa del Congreso, la enseñanza de la filosofía en la educación media superior en el tiempo presente. Esta conferencia tendrá un tiempo estimado de 1 hora, donde cada ponente tendrá aproximadamente 15 minutos para exponer y posteriormente abriremos un espacio final para los comentarios y preguntas. Esta mesa lleva por nombre Contrapuesta filosófica al modelo humanístico de la nueva escuela mexicana en el bachillerato, la cual está compuesta por María del Carmen Camarillo Gómez, de la UAM Iztapalapa, Adriana Arrieta y Gabriela Ramos, Daniela Fuentes, de Instituto Com. Sin más que mencionar, le cedo la palabra. Ok, bueno, pues gracias de nueva cuenta por permitirnos participar en este espacio. En esta ocasión, pues presentándoles la contrapropuesta filosófica al modelo humanístico de la NES. Esta propuesta no es mía, sino que es producto emanado de un conjunto de asociaciones que formamos parte del Comité Nacional en Defensa de la Filosofía. Por favor, bueno, en primera instancia es importante señalar por qué nos oponemos a este rediseño curricular del marco curricular común de educación media superior. Bueno, en primera instancia hemos de señalar que porque no hay un diagnóstico serio y riguroso, porque se eliminaron, como ya hemos abordado en todos estos días, las disciplinas filosóficas y humanísticas, porque no hay claridad en lo que se refiere a las humanidades o al humanismo en esta propuesta, porque el marco curricular común carece de orden y de secuencia didáctica, porque no forma ciudadanía ni desarrolla el pensamiento crítico ni tampoco el pensamiento cuidadoso, porque tampoco fomenta ni desarrolla el pensamiento creativo, y porque impone una transversalidad, como ya también se vio el día de ayer, mal entendida. Bueno, también en referencia a la discusión que se gestó el día de ayer, algunos colegas manifestaban que era una tristeza el hecho de que no se hubiera expresado todo esto con anterioridad y que se daba a toro pasado. Esa fue la frase que se comentó el día de ayer, ¿no? Bueno, pues aquí les he traído algunos ejemplos. Si le das un clic, aparecerán más imágenes, por favor. De todos estos documentos que demuestran, todos estos se pueden consultar, están públicos en la página del Observatorio Filosófico de México, en donde se puede ver todas las iniciativas, las propuestas, las solicitudes de audiencia que hemos hecho a las autoridades de la SED, justamente para plantear todas estas problemáticas que nosotros detectamos en el marco curricular y que, bueno, se ha hecho desde el 2022. ¿Ok? Por favor, lo que sigue. Bueno, aquí una imagen nada más de la reunión que tuvimos en julio del año pasado con las autoridades, particularmente de la Secretaría de Educación Media Superior, en donde justamente se plantearon todas estas problemáticas que ya hemos detectado. Ahora. Bueno, ahora ya entrando en concreto al diagnóstico primero que hacemos de esto, ¿no? Bueno, identificamos que de lo que adolece justamente es un diagnóstico serio y riguroso. Y aquí les he puesto 3 ejemplos nada más, muy concretos. Por ejemplo, en las progresiones 1, ¿no? En la página número 6, dice las autoridades, dice una paulatina introducción de las humanidades en los planes y programas de estudio mediante asignaturas aisladas y didácticas, diversos estudios, nunca señalan cuáles son esos estudios, nunca ha estado documentado. Ustedes pueden consultar los materiales, nunca hay una referencia bibliográfica, nunca hay un pie de página para que nos indiquen cuáles son esos diversos estudios, análisis de especialistas, tanto en humanidades como en didáctica, que según ellos han señalado que pese a los esfuerzos, la introducción de asignaturas descontextualizadas o desde un abordaje meramente disciplinar, que es todo lo que hemos estado discutiendo, resultó en una conceptualización no pertinente. De ahí que había que repensar la didáctica imperante en la educación media superior. En otro documento que se llama Fundamentos, nos dice, por ejemplo, ¿no? Un cito, la pesquisa arrojó, ¿cuál pesquisa? No sabemos, tampoco hay ninguna referencia, que las tendencias y propuestas contemporáneas tienden a enfatizar ciertos rasgos. ¿Cuáles son esos rasgos?
pues que las asignaturas son descontextualizadas, que son visiones parciales de la realidad, etcétera, ¿no? Finalmente, el último también de las progresiones. La evidencia, no nos dicen cuál, que ha primado hasta el día de hoy es ya una concepción basada en una sola difusión de determinados contenidos disciplinares occidentales aceptados como valiosos es conocido. Sin más, ¿no? Por favor. Bueno, otro de los elementos por los cuales nos oponemos a esta iniciativa, que ya lleva un año implementada, es que se han eliminado las disciplinas filosóficas y humanísticas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta parte de aquí, en donde aparece humanidades en el primer semestre, en el tercer semestre y hasta el sexto, ¿cierto? La que sigue, por favor. Y aquí, compañeros de la escuela preparatoria perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hicieron un comparativo. Miren ustedes, allá, por ejemplo, podemos ver que en el marco curricular anterior había todas las disciplinas que de alguna manera tienen que ver con las humanidades. Metodología de la investigación eran 3 horas a la semana, ética 3, ética 2, 3, filosofía 4, literatura 3, literatura 2, 3, historia del arte 3, historia del arte 2, 3. Acá tenemos, por ejemplo, lógica 3, estética 3, temas selectos de filosofía 1, 3, temas selectos de filosofía 2, 3, y en total, a lo largo de toda su estancia en el bachillerato, los muchachos, los jóvenes, tenían 37 horas dedicadas a las humanidades. Ahora, con la nueva propuesta, son 13 horas, porque humanidades 1, humanidades 2 tienen 4 horas a la semana, y humanidades 3 tienen 5 horas a la semana. Aquí sí, por favor. Bueno, también hay poca claridad en lo que se refiere a las humanidades o al humanismo. Varios documentos se fueron presentando a lo largo de que se fue gestando esta iniciativa. Los documentos que nos presentaron en 2022, perdón, es un PowerPoint, lo cual les he traído aquí una captura de pantalla. Cuando les preguntábamos, bueno, ¿y a qué se está refiriendo con humanidades? Nos presentaron esta serie de autores, unos más grandes y otros más chiquitos, no sé cuál sea el criterio visual o qué tipo. ¿Qué hacemos con el legado filosófico y humanístico? Miren ustedes. La caracterización tópica de las humanidades es el estudio de la cultura de lo humano. ¿Bien? Luego, en un documento posterior, ya estos que se refieren al desarrollo de la propuesta, nos dice que las humanidades es el área de acceso al conocimiento que va a permitir determinar y discutir la experiencia humana, ¿no? Ahí ya vamos progresando. Esto forma parte de este rediseño del marco curricular. ¿Ya que sigue, por favor? Bueno, ya en un documento posterior, previo a las progresiones, un documento que se llama Humanidades Extendido, nos dice que las humanidades se refieren al área de acceso al conocimiento que de alguna manera les van a permitir a los estudiantes apropiarse de actualizar sus saberes, sus técnicas, habilidades, disposiciones, conocimientos, conceptos de las tradiciones humanísticas. ¿Cuáles son estos? Nos dicen la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política, la historia de la filosofía y la literatura. Estas son disciplinas, lo hemos visto ya. Entonces resulta ser que si están recuperando las tradiciones de estas disciplinas, ¿por qué no se quedó el nombre de disciplinas? Si no es que nos peleamos nada más con el nombre, sino lo que implica. Entonces, bueno, pues esta fue la definición que nos dan en este texto de humanidad. Por favor. Bueno, el marco curricular, como vimos en sesiones pasadas, carece de orden y de secuencia, ¿no? De entrada podemos decir que no es posible el reconocimiento de las características del discurso filosófico en las progresiones. Para reconocer las características propias de un discurso cualquiera, se requiere como mínimo identificar semántica y sintácticamente sus componentes, para lo cual obviamente se precisa de un abordaje organizado de estos, pero la NEM, en los contenidos temáticos del área de humanidades, no brinda herramientas a los estudiantes para que alcancen este objetivo. La filosofía se aborda de manera inconexa y conceptualmente desarticulada. De tal manera que en estas condiciones, pues el estudiante no va a disponer de los componentes del discurso filosófico
que le permitirían reconocer estas características que se señalan en esa progresión, por favor. El marco curricular parece de orden porque, pongamos un ejemplo rapidísimo. En la progresión que hace referencia, porque estoy aquí, un tema que se votó ayer en la tarde. Dice, para ello se sugiere el abordaje de algunas obras propuestas, pero estas sugerencias no se dirigen al alumno como usuario, se dirigen solamente al docente, quien se enfrenta a la dificultad de articular las diferentes fuentes bibliográficas, porque pasan de una tradición a otra, de un tiempo a otro, de un tema a otro, etc. La progresión anuncia que los estudiantes deberán identificar la realidad social y el uso de los discursos sobre pasiones, vicios, autonomía, libertad, etc. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y por qué decimos que no forma ciudadanía? Aquí en el documento que se llama la Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas, en el apartado C, que se refiere a la selección de estrategias de todos los días, nos dicen que fomentar el aprendizaje colaborativo, tanto en construcción colectiva de conocimientos, conlleva a cabo de las personas a partir de distintas fuentes de información mediante estrategias de trabajo, en equipo, reflexión, intercambio de opiniones, participación, articulación de ideas oralmente y de manera escrita, etc. Ustedes van a decir, obviamente esto sí está fomentando la formación de la ciudadanía y el pensamiento crítico, pero el problema está aquí, es el intercambio de opiniones, es justo de lo que se mencionaba el día de ayer, ¿no? Que la filosofía, bajo ningún punto de vista, se puede sustentar en meras opiniones, ¿no? Y entonces, pues esta propuesta se empieza a desplegar en ese sentido. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Ya para ir concluyendo, que se haga un diagnóstico riguroso de los resultados que ha arrojado la implementación de este modelo que ya lleva un año, ¿no? Que seguramente los datos no van a ser alentadores, lamentablemente pues no contamos con esa herramienta. 2, que se rediseñe el currículo de forma disciplinar en el ámbito de la filosofía y de las humanidades. Y 3, que se garantice un trabajo multi y transdisciplinar. ¿Qué proponemos? Pues el regreso de las asignaturas filosóficas. Es falso que las palabras disciplina o asignatura impliquen necesariamente una educación parcial, descontextualizada o aislada. Las disciplinas trabajan en un territorio donde el dominio de su competencia posibilita el conocimiento. De lo contrario, la falta de claridad de los límites de su competencia y la confusión en su objeto de estudio volvería, como ya hemos visto también, un conocimiento poco aprensible, es decir, no podremos tener herramientas para poder aprender realmente, ¿no? En ese sentido, las disciplinas hacen posible la organización del conocimiento. Como el mundo y la realidad son mucho más complejos, exigen también mentes ordenadas que sean capaces de trabajar disciplinas diversas, lo que sin lugar a dudas demanda un arduo trabajo para encontrar la forma en que las disciplinas actúan en un trabajo multidisciplinar. Por favor. Bueno, dado que la educación media superior es principalmente formativa y trabaja en promover que los jóvenes alcancen la conciencia que les permita dar cuenta de su propio mundo y responder a las necesidades, a los problemas que se enfrentan en él, se debe formar una ciudadanía activa que implique no solo reconocer el espacio público en el cual se actúa, sino también para la participación en las causas políticas en las que se toma parte. Las disciplinas filosóficas deben ser un espacio para la discusión de lo humano y que esto se vuelva significativo. Siendo la filosofía pura la actividad de pensar, de distinguir, de generar juicios, de jerarquizar sus categorías, intervención en la conversación de la humanidad, es la condición de posibilidad. No podemos prescindir de estas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nos brindan las disciplinas filosóficas? Pues la presunción, la suposición, la inferencia, la comparación, la deducción, la inducción, la clasificación, la descripción, la explicación, la comprensión, la investigación, la explicación, la corrección, el diálogo, el respeto, la tolerancia, la empatía, la solidaridad, la creatividad, etc. Todas las progresiones suponen que los estudiantes ya poseen y dominan estas herramientas. Ese es el problema con las profesiones. Que como dan, por supuesto, que eso ya lo tienen, entonces gana lo que sigue, pero el problema es que no lo tienen y hay que desarrollar. La atención también debe de recaer en quienes enseñan las materias. Lejos de postular a los maestros como meros facilitadores, tendría que observarse la necesidad de fortalecerles con la riqueza cultural, la cual provee tanto los posgrados
como una toma directa de la experiencia a lo largo de ello, ¿no? Por favor, la que sigue, ya se la última. Y aquí les traemos un ejemplo, un modelo de educación ética propicia el desarrollo de la autonomía moral del estudiante a través del pensamiento crítico, que permita cuestionar y reevaluar los códigos morales mediante la argumentación y el rigor conceptual, además de proporcionar herramientas que permitan construir una ética compartida de convergencia racional y de carácter ciudadano. La formulación de los contenidos éticos, su identificación y su vivencia constituirá para el alumno una estructura que posibilite cierto grado de análisis crítico y participación en proyectos interdisciplinarios, que resulten en ese sentido, pues, de su interés específico en temas, por ejemplo, como la biología, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí me quedo y les agradezco mucho su atención. Gracias.